Eh, Estos días el país se ha revuelto con este tema y hice una reflexión de los archivos Epstein, que Isa me dijo que lo había visto. El país se ha revuelto con ese tema. Y realmente me dio mucha vergüenza, aunque sé que eso es algo que venía sonando hace rato, pero me dio mucha vergüenza ajena, ¿no? Ver lo que se está viendo. Si usted se mete en el Departamento de Justicia, ahí puede ver todo lo que está. Hay más de 3 millones de archivos y no se ha liberado todo. Unos muy, ¿cómo se llama?, comprometedores, otros no tanto, respecto al caso de esta persona y todo lo que hizo. Pero lo que más me asombra es cómo la élite de nuestro país y la élite mundial, porque no es solo la élite de nuestro país, y personas que nosotros ni siquiera conocemos, pero que forman parte de la élite mundial, están implicados en un caso de corrupción, de abuso de menores, que involucra a todo el mundo. Las grandes naciones están involucradas en esto. Y yo me preguntaba, bueno, yo sé que el mundo está loco por el pecado, pero ¿cómo es que esto es posible que llegue a esferas tan altas? Personas educadas, personas que hasta cierto punto tienen conocimiento de Dios, o por lo menos lo dicen, que yo sé que no todo el que lo diga, el que me dice Señor, Señor, será hijo de Cristo, ¿no? Pero sobre todo personas educadas que tienen economía, que no tienen necesidad de caer, que han llegado ahí quizás por hacer esas cosas, pero que ya cuando tienen una economía siguen haciendo y cayendo en lo mismo. Y esto me condujo a Roma. El Imperio Romano dominó gran parte de todo ese Medio Oriente, toda esa zona en los años 100, 200 antes de Cristo, y el Imperio Romano duró hasta el año aproximadamente 450, 500 después de Cristo. Era estupendo el Imperio Romano, era estupendo. Sin embargo, cayó. Me puse a estudiar por qué cayó el Imperio Romano. En los años 450, si mal no recuerdo, se dividió en dos, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y el Imperio de Oriente, que era como el más potente en ese tiempo, se derrumbó totalmente. El Imperio de Occidente se extendió un poco más. Incluso se dice que los vestigios de él llegaron hasta el año 1500, más o menos. Y ahí desapareció esa parte. Y una de las cosas que hizo que el Imperio Romano cayera, además de las guerras, los conflictos militares y todas esas cosas, fue la corrupción y la degradación moral del imperio. La corrupción y la degradación moral del imperio. Y yo decía, oye, ¿cómo se parece eso a Estados Unidos? Y a Cuba. Sí, a Cuba y a Estados Unidos, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué? Porque me venía a la mente lo que acaba de pasar con los archivos Epstein. Es un caso que viene desde 2008 sonando, ¿no? Como pasa eso en Estados Unidos. Pero la Biblia habla de eso. La Biblia da eso. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano? Nosotros hablamos en prédicas anteriores, cuando hablamos de los matrimonios, como Pablo en la carta a los Efesios le dice, mira, esposos tienen que tratar a sus esposas de esta manera, porque así como se hace aquí en el Imperio Romano, no es correcto que traten a sus mujeres. La semana pasada hablábamos a los hijos y decíamos, hijos, y respeten a sus padres, y padres respeten incluso a sus hijos, porque recuerden que les comenté que los padres tenían la potestas. La potestas, que es como la palabra que utiliza, sobre los hijos, al punto de que el padre podía matar al hijo si quería, y era legal. De hecho, si una madre paría y era hembra y el padre no la quería, la podía desechar y la llevaban para una plaza y ahí la dejaban, y alguien venía y la cogía como esclava para venderla cuando sea grande. Imagínense hasta qué punto llegaba la corrupción de ese imperio. Pero nosotros no estamos muy lejos. Nosotros hoy matamos a nuestros hijos en el vientre de las madres. Los hijos no respetan a los padres, las esposas no respetan ni se subordinan a los esposos, y viceversa, los esposos no aman a sus esposas. Y por eso interrumpí esa serie de Efesios y me fui a Romanos 1. En Romanos 1 nos da la explicación de por qué el mundo está como está y por qué nuestra nación y las naciones de donde nosotros venimos, Venezuela, México, Cuba, están como están. Y yo voy a tratar de hacer esto de una forma, y le pedí a Dios que me diera no solo sabiduría, sino mucha misericordia y humildad para poder predicar esto. Porque son temas muy fuertes. Son temas fuertes los que estamos viviendo. En la carta a los Romanos, el capítulo 1, hasta el gallo va a cantar, el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Voy a leer hasta el versículo 32. Así que les pido que me tengan paciencia para escuchar la palabra de Dios. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado,
de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, dice la palabra de Dios, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 de Romanos 1. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contranatural. Y de la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lujurias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí el castigo correspondiente de su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando ellos llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Ese es el mundo de hoy, hermanos míos. Yo creo que esto con leerlo, bienvenida. Qué bueno verte de nuevo. Yo creo que esto con leerlo tiene, no hay que hablar mucho, el mundo está así, mundo depravado, nuestro país está depravado, desde nuestra élite. Desde nuestros líderes. Lastimosamente hasta los líderes religiosos están depravados. Muchos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo le está hablando a una comunidad romana que estaba igualito que nuestra nación el día de hoy. Y no solo esta, nuestros países de origen. Con razón este pasaje empieza diciendo que Dios está airado, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Con razón. ¿Por qué la ira de Dios se revela contra toda impiedad? ¿Por qué? Porque el hombre rechazó a Dios. El hombre, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Usted nada más tiene que mirar para alrededor. Este pasaje dice, a través de la creación. Dice, porque, versículo 20 de Romanos 1, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, el poder de Dios, las cosas que tú no puedes ver de Dios, si Dios lo ha dado a conocer, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda. Fíjate que Dios nos dice, no es que hayan cosas ocultas, es que se ha visto con toda claridad. Yo me he dado a conocer con toda claridad. No hay quien pueda decir que yo no me he dado a conocer. ¿Cómo? Por medio de lo creado. Usted solamente mira para el lado y ves que lo creado tiene que tener un creador. Si usted va caminando por una isla y se encuentra unas huellas, en una isla que supuestamente está desierta, a usted no le viene a la mente decir que esa huella surgió de la nada. Esa huella tiene que haber plantado a alguien su pie ahí y haberla dejado. Si Dios ha dejado su huella en toda la humanidad, en todo, desde estos animales que tenemos aquí, estos árboles, absolutamente todo. Y estamos hablando solamente del planeta Tierra. No estamos contando las galaxias, cuántas estrellas hay. Dios ha dejado su huella y Dios tiene motivo para estar airado porque Él se ha dado a conocer, pero no solo se ha dado a conocer a través de la creación, que es lo que se llama revelación general. Hay una revelación general y una revelación especial. La general es la que todo el mundo tiene acceso a ver. La huella hecha por alguien. Todo el mundo tiene conciencia para decir eso. Pero también Dios se dio a conocer a través de una revelación especial, que es Jesucristo y su palabra. De eso no vamos a hablar en este momento, por lo menos ahora. Otra forma de revelación que Dios utilizó es a través de la conciencia de los hombres. Dice Romanos 2, dice lo siguiente: por cuanto los gentiles, hablando de los que no eran judíos, que tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Aquí todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted deja que un niño crezca y en algún momento él va a entender que hay cosas malas y cosas buenas, aunque usted muchas veces no se lo eduque. De hecho, ellos saben cuando mienten y tú nunca les has dicho, no mientas, porque saben que eso es malo. Se hizo un estudio aproximadamente de
X cantidad, no recuerdo el número de culturas, y en todas esas culturas habían 6 patrones morales que todo el mundo reconocía que siempre existieron. El asesinato era prohibido, era mal visto, la mentira, el robar era mal visto. Sin embargo, era bien visto el altruismo. Son cosas morales que Dios puso en nuestro corazón. Y el versículo 15 de Romanos 2 dice lo siguiente: ellos, esos gentiles, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio. O sea, Dios nos habla a través de la creación, pero también nos habla a través de la conciencia, de la ley que fue puesta en nuestros corazones. Dios se ha revelado. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? Y esta es una de las razones por qué el mundo está. ¿Qué ha hecho el hombre? Romanos 1:21 dice, pues, aunque, estas linking words, estas palabras que unen, son importantes en la Biblia. Aunque Dios se ha revelado, como dicen los versículos del 18 al 20, aunque Dios se ha revelado, y el hombre, aunque conocía a Dios, dice, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. No le honraron. Fíjate que Dios está diciendo, aunque ustedes saben que yo estoy aquí y yo me he dado a conocer, ustedes no me han dado ni las gracias porque yo todos los días le doy cosas buenas. Hoy está frío, pero mañana les doy. Hoy está frío, pero mira el sol que hay. Para que sientan el calor, para que sientan que yo ilumino la tierra con ese sol. Para que vean que yo doy calor a la tierra a pesar del frío con ese sol que yo creé desde la creación. Aunque yo he hecho eso, ustedes no me han honrado y me han dado gracias. Por eso más adelante dice, por eso no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Nadie, absolutamente nadie tiene excusa. Y el peor pecado del hombre, ¿ustedes saben cuál es? El rechazo a conocer, a probar y deleitarse en lo que sabe que es verdad. Porque el hombre sabe que es verdad que Dios existe. Lo que pasa es que empieza a buscar en otros sitios, como vamos a ver más adelante. Pero no quiere deleitarse en el Dios verdadero, no quiere aprobar al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero te expone tu moralidad. No solo reconocer que Dios existe, sino que cuando tú te enfrentas a ese Dios y sabes que hay parámetros morales que Dios te exige, ya usted se desbarata y por eso lo rechaza. Mucha gente dice, no. ¿Y qué pasa con los que no han tenido posibilidad de conocer a Dios? Hermano, no es que no hayan tenido posibilidades de conocer a Dios, es que no han querido aceptar que Él está ahí. No han querido entender que está ahí y adorarle. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza para adorarlo a Él. Ese es el motivo de la creación. Adorar a Dios, no hay otra cosa. Todo lo demás que tú hagas es secundario. Pero cada una de tus acciones tienen que estar enfocadas en adorar a Dios. El Salmo 148, que es un salmo que se titula Alabe la creación al Señor, que es la palabra adorar también al Señor, repite infinidad de veces en cada uno de sus versículos. Alabe todo, absolutamente todo. Y el último versículo dice, el versículo 13 dice, alaben ellos, refiriéndose a toda la creación, toda, la tierra, el mar, los animales de la tierra, las bestias del mar, todo el mundo. El hombre dice, alaben ellos en el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Ese es el único motivo por el que estamos en esta tierra, para alabar a Dios. Y tú dirás, bueno, tengo que estar yo el día entero cantando y levantando las manos en todas las esquinas. No es así. Alabar a Dios es con tus acciones diarias, cómo me comporto donde quiera que yo estoy, cómo yo vivo, cómo las personas me ven a mí, que yo actúo diciendo que soy hijo de Dios, cuando me atrevo a decirlo, porque muchas veces pasa que no nos atrevemos a decir que somos hijos de Dios, porque entonces van a saber que todos los ojos van a estar encima de nosotros. A ver cómo actuamos, entonces nos da temor. Y yo lo entiendo, yo también pasé por eso. Cuando yo predico estas cosas, no se piensen que yo no pasé por eso. Recuerden que yo vengo de un mundo también ateo. Ahí yo le decía a un muchacho que le predicaba, no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Yo vengo de ahí mismo. Yo era así. Yo era así como tú. Tú eras así como yo. Todos éramos así. Pero Dios nos mandó a vivir de otra manera. Nos mandó a vivir de otra manera. Y miren un ejemplo que les voy a mostrar, uno de los tantos que hay en la Biblia, de qué puede incluso llegar a suceder cuando tú no le das a Dios la honra que Dios merece. La honra que Dios merece. ¿Se acuerdan de Herodes, el rey que vivió en los tiempos de Jesús? El que le llevaron a Jesús para poder enjuiciarlo, y él, como tenía curiosidad, empezó a preguntarle y Jesús no habló ni una palabra y se lo devolvió a Poncio Pilato para que Poncio Pilato decidiera
su muerte. Dice el libro de los Hechos, a este Herodes, que era el segundo Herodes, no era Herodes el grande, era uno de los hijos, el tetrarca. Dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. O sea, estaban en mala Tiro y Sidón con el rey y ellos trataron de congraciarse con el rey. Y entonces dice, y el día señalado, cuando fueron a ver al rey, dice, Herodes, vestido con ropa real, se levantó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Herodes estaba hablando y la gente decía, voz de un Dios. Y Herodes, en vez de reconocer, no, es que no soy yo. Es como que me para aquí a decir, el que está hablando es yo, Dani, y denme la gloria a mí, y no sé qué, yo soy Dios. Y él, por no reconocer que lo que se estaba ocurriendo era por la mano de Dios, miren lo que pasó. Y al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por los gusanos al instante. Si alguien tiene duda y quiere estudiar la historia de Herodes, vaya hoy en día usted le pregunta a ChatGPT, ¿de qué tamaño es el lunar que tenía el Papa fulano en el costado derecho? Y ChatGPT te lo va a decir. Usted después comprueba si las fuentes son correctas. Estudia la historia de Herodes a ver cómo murió, la historia extrabíblica. Herodes, el hijo de aquel que construyó el castillo de Herodes, que todavía hay allí en Israel, por no darle la gloria a Dios, al instante murió. Es cierto que hay gente que no muere al instante. Adán y Eva no le dieron la gloria a Dios, fracasaron desde el principio, y Adán duró 935 años. Pero al final, pues no darle la gloria a Dios, te toca la muerte espiritual, que es la peor que podemos sufrir cada uno de nosotros. Y continúa el pasaje de Romanos diciendo que el hombre se hizo vano en sus propios razonamientos. Se ensimismaron en sus razonamientos. Al rechazar a Dios, el hombre tiene que buscar algo que adorar, porque les acabo de decir, fuimos creados para adorar a Dios. Y si tú no adoras a Dios, tú vas a tener que buscar algo que te llene, algo que te explique las preguntas más importantes de este mundo. ¿De dónde vengo? ¿Cuántas personas se han preguntado, ¿de dónde yo vengo? ¿De dónde viene la humanidad? ¿Quién me responde esas preguntas? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cómo termina esta historia? Esas preguntas son importantes en la vida de cada ser humano. No hace falta ser un filósofo para hacerse esas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Pero lo que hizo el hombre, empezó a buscar en otros sitios esas respuestas. Empezó a buscar en otros lugares. Empezó a buscar en la ciencia. Empezó a buscar en la teoría de la evolución. Empezó a buscar en la teoría de Freud de que la sexualidad es el centro y que todo gira alrededor de la sexualidad. Empezó a buscar y a decirte, mira dentro de ti, como dice la psicología moderna. Todo está dentro de ti. Cuando tú te encuentres a ti mismo, tú vas a hacer lo que tú te necesitas hacer. Empezó a buscar en las ideas modernistas y posmodernistas que estamos viviendo hoy con toda la cantidad de ideologías que vivimos, que no es más que una mezcla de teoría de la evolución, ideología de género, teorías de Freud respecto a la sexualidad como el centro de la vida del ser humano. Hermanos, miren, yo en mi ateísmo y cuando empecé a creer en Dios, empecé a hacerme estas preguntas. Y en todos estos tiempos me he convencido después de estudiar, porque tampoco es que he sido de una fe ciega, me he convencido que no existe una cosmovisión que pueda explicar cada una de estas preguntas como lo explica el cristianismo. Que tenga el fundamento fuerte, no solo porque la filosofía que explica el cristianismo es correcta y está bien establecida, no, sino porque como lo explica el cristianismo, está basado sobre la roca, está basado sobre Cristo, sobre Dios, el cual todo el mundo no quiere buscar, nosotros estamos basados sobre Él. Ahora, el hombre que ha estado haciendo durante todo este tiempo, buscando agua en vasijas, ¿qué? Agrietadas. Usted se imagina que tenga una cisterna, que tenga grietas y tú quieras estar buscando agua ahí. Usted no va a encontrar agua. Usted no va a encontrar agua. Y cuando usted empieza a hacer esto, a buscar agua en vasijas agrietadas, por un lado, te vas a volver moralmente perverso, que es la característica que define este pasaje que les leí al principio. Fíjense que no estoy hablando moralmente malo. No. Moralmente perverso delante de Dios y de los hombres. Solo miremos esto que está pasando con los archivos Epstein. Oye, tómense un segundo, un minuto, métanse ahí en el Departamento de Justicia. Yo abrí 3 o 4 files, de los cuales mucho no entiendo por qué no, pero las palabras que se transmiten en algunos mensajes. No todo lo que van a ver es
hay mensajes oye, fulano, nos vemos mañana en tal lado. Quizás es un mensaje de una reunión, pero hay cosas llamativas. No sé si es cierto esto, pero un muchacho que estaba haciendo un video que yo sigo, que es bastante serio en esto, dice que la cantidad de fotos que hay comprometedoras y otras fotos, si la pones una encima de la otra, pueden hacer dos estatuas de la libertad de altura. De cosas malvadas que han hecho los líderes de esta nación en concordancia con líderes de otras naciones del mundo, incluido Israel. Incluido Israel. Para los que idolatran a Israel, porque hoy en día el cristianismo está idolatrando la nación de Israel. El pueblo de Dios es uno, sea el que está en Israel o el que está aquí. Somos un pueblo de Dios. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el hombre, además, el hombre se ha hecho necio. Su corazón se ha entenebrecido. Su corazón se ha oscurecido. Y al rechazar la verdad de Dios, tú vas a caer en una espiritualidad, en una penumbra espiritual. Totalmente. Aunque busques donde busques. Miren lo que dice Juan, creo que fue este el pasaje que el pastor Jimmy predicó acá cuando bautizamos a mi papá. Dice, Juan 3 dice, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense que no es que los hombres no quisieron a la luz, sino que amaron más las tinieblas. Quisieron hacer, ¿por qué? Porque su corazón se endureció, se hizo vano. Y a tu corazón hacerse vano, tú vas a vivir en una oscuridad, en un apagón. Los cubanos que le tenemos terror a los apagones, pero un apagón espiritual. Y usted no puede ni ver. Pero es porque usted no quiso. Recuerden que al principio tú rechazas a Dios. Usted como ser humano rechaza a Dios. Y al rechazar a Dios vas a caer automáticamente. Si te alejas de la luz del sol, ¿para dónde vas? Para la oscuridad. Es lógico. Miren, esto es una frase, dice, tu casa nunca va a estar vacía. El templo tuyo nunca va a estar vacío. O está con Dios o está con el diablo. El mismo Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay términos medios. En la vida espiritual no hay términos medios. O estás con Dios o estás con el diablo. No es como las elecciones, me voy a abstener de votar. No, aquí no hay opciones. Mientras tú no decidas por Cristo y le ruegues a Cristo que venga a tu vida y te dé arrepentimiento y te dé fe y creas en Él, usted es hijo de las tinieblas. Usted es hijo de las tinieblas. Y tú dices, bueno, ya yo soy cristiano. Bueno, quiero que interioricen este mensaje para que se los transmitan a las personas que les rodean. El que no está con Cristo es hijo de las tinieblas, es hijo de Satanás. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Jesús lo dice, si no recoges conmigo, desparramas. El que no está con nosotros, está contra nosotros. Esa es una frase utilizada por muchos gobiernos de izquierda. ¿Verdad, Gladys? ¿Te vino a la mente igual que a mí? A mí me vino a la mente ahora mismo. Yo escuché a Chávez decir eso. Imagínese el hombre siguiendo este ciclo vicioso constantemente, buscando, creyéndose sabio, dice la Biblia, se creyeron sabios y se volvieron necios. ¿Por qué? Porque la arrogancia intelectual los hizo cada día más torpes delante de Dios y de los hombres. Y es lo que pasa en el mundo intelectual del día de hoy. Tengo mucho conocimiento, como yo puedo demostrar que el carro Ford funciona, yo no tengo necesidad de explicar que hubo un creador que lo diseñó. Porque yo puedo demostrar que funciona. Yo puedo demostrar que existe una ley de la gravedad, yo puedo demostrar que existe una ley de la entropía, yo puedo demostrar que existe una ley de la causalidad. Hermano, que tú puedas demostrar que hay cosas que funcionen de una manera correcta y tú tengas la explicación, no quiere decir que no haya un ente por detrás de todo eso. Yo puedo explicar cómo funciona un carro, pero tengo que entender que alguien lo diseñó. Tengo que tener la capacidad para decir, alguien diseñó ese funcionamiento. Pero el hombre en su búsqueda se hizo arrogante intelectualmente, que es lo que vemos en muchos escenarios hoy. Orgullosos, arrogantes. ¿Y ustedes saben cómo la Biblia le dice a esto? La misma palabra que usa Romano, la usa el Salmo 14:1. Dice, el necio, esa persona le dice tonto. En cubano se transmite el bobo, el tonto, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y ustedes saben cuál es la relación de cuando un necio dice en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido. Siempre que la Biblia habla de una persona necia, dice que se ha corrompido delante de Dios. Dice, se ha corrompido, han cometido hechos malos, dice este pasaje. No, dice, abominables delante de Dios. No hay quien haga el bien. Cuando usted se dedica a rechazar a Dios, usted nunca va a hacer el bien.
Que yo puedo ver que alguien que no sea cristiano y que no adore a Dios haga algunas cositas buenas. Incluso reparten donaciones, toda esta pila de líderes que ahora vemos que están implicados en este caso. Acabaron o donaban cierta cantidad de dinero. Eso no son cosas buenas porque delante de los ojos de Dios nada de eso vale. Cuando tú eres un necio y cuando tú no quieres escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia te dice que eres necio. Y hay una relación directa. Mira pues esto. Dame una servilleta, por favor. Y hay una relación directa entre el necio, no, allá adentro hay, y el corrompido. Hay una relación directa. Cada vez que alguien se hace necio y contradice la palabra de Dios, automáticamente en algún momento de tu vida, y se lo digo a los jóvenes, en algún momento de su vida se van a corromper. Ayer hablaba con alguien yo con respecto, gracias. Con respecto, por ejemplo, a la declaración de impuestos y a uno declararse en bancarrota. Lo hablaba con ustedes, ¿verdad? Contigo, ¿verdad? Ok. Hermano, hay cosas que a veces las leyes te protegen y son leyes en nuestros países, pero son inmorales y eso no me da derecho a hacerla. El aborto es moral, es legal en muchos países, pero es inmoral y eso no me da a mí el derecho de acogerme porque en mi país es legal. Si ahora yo le pido dinero a alguien y no se lo devuelvo, me voy para allá, me voy a declarar en bancarrota. Te estoy robando porque no te estoy devolviendo el dinero. Pero el hombre se ha hecho necio, se ha separado de Dios. ¿Y ustedes saben cuál fue el punto de la necedad del hombre? Lastimosamente nuestros países cayeron en eso. El punto de la necedad del hombre fue hacerse ídolos. Dice, se corrompieron, dice este pasaje, y se hicieron ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que conocemos? Cuando usted menciona la palabra ídolos, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Una estatua, una virgen, un mausoleo para rendirle homenaje a no sé quién. ¿Encapsularon a Dios qué? En una imagen. Hasta en una cruz lo encapsularon. Lo encapsularon y lo metieron ahí. Dios no cabe. Dice Salomón, cuando Salomón dedicó el templo, dice, Señor, eres tan grande que estas paredes no te pueden contener, cuanto menos. Ni el universo te puede contener. Entonces, ¿cómo la mente humana va a contener a Dios para hacer una figura que supuestamente representa a Dios y tú ni siquiera lo has visto? Por eso ese es el gran pecado. Como Dios te dice, si tú ni me has visto, ¿cómo tú vas a hacer una imagen de mí? Es pecado, porque cualquier imagen que tú hagas de mí ya me estás haciendo finito. Y uno de los atributos míos es que soy infinito. Tú no tienes ni remota idea de cómo soy yo. Pero el hombre que hizo en su vanidad se hizo dioses. Pero un Dios no es solamente una estatua que nos hacemos. El Dios es todo lo que tú pongas entre tú y Dios. El ídolo es todo lo que tú pongas entre tú y Dios. Tu trabajo puede ser un ídolo, tu dinero, tus propiedades, tus proyectos, tu diversión. Miren esto, tu familia puede ser tu ídolo, tu iglesia puede ser tu ídolo. Para los pastores, estar parado aquí puede ser mi ídolo, porque estoy poniendo estas cosas primero que Dios. La mayoría de los pastores que caen hoy en día en adulterio, en cualquier tipo de pecado, caen porque se dedican a trabajar para la obra de Dios, pero se olvidan del Dios de la obra. Se dedican a predicar, a enseñar y son doctores y maestros y conocen hacen unas demostraciones magistrales de las cosas que conocen. Pero no tienen tiempo de oración con Dios, no tienen tiempo de devoción porque se olvidan de Dios, hacen de su trabajo ¿qué? Un ídolo. Tengo que trabajar para la obra de Dios y me olvidé de Dios de la obra. Dice algo que leí que no sé de quién es. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y desde la caída el hombre le ha estado devolviendo el favor creando dioses a su imagen. ¿Entiendes? Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero desde el principio nosotros empezamos a crear dioses a nuestra imagen para representar a Dios. Y eso es un gran pecado. Dios lo llama idolatría. De hecho, fue por lo más que Israel estuvo en el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y quieren un ejemplo de ídolo y que tiene que ver con la arrogancia intelectual. ¿Saben quién es Carl Sagan? El que hizo el programa famoso Cosmos, que era astrónomo en los años 1980, escribió un libro y en Cuba ponía mucho ese programa Cosmos y te explicaban la creación y la evolución, que todavía hay continuidad de ese programa hoy en día. Bueno, Carl Sagan
en su libro Cosmos, él siempre escribía la palabra cosmos como nosotros escribimos la palabra Dios, con mayúscula la primera letra. Fíjate tú hasta dónde llega la arrogancia de intelectual de una persona que se declaraba ateo, pero ¿cuál era su Dios? Su cosmos era su Dios, pero le convenía tener un Dios que era un cosmos. Claro, ese cosmos que está ahí no me va a reclamar nada moral a mí, o es que esta mata me va a reclamar a mí si yo tengo que robar, mentir o no montarle cacho a mi mujer. Es muy lógico, mejor me creo un ídolo, porque yo creo que la mayoría de los santeros se permiten ídolos porque los santos de ellos sí le permiten pegar tarro, le permiten beber alcohol, le permiten fumar tabaco, le permiten hacer todas esas cosas que hacen. Ese sí me gusta. Ese sí, sí me gusta. Y dice que todo esto ha llevado a los hombres a con injusticia retener la verdad. O sea, no es solo que ellos hacen esas cosas, sino que ellos hacen lo posible, y es lo que han hecho mucha de esta gente con todo este caso que estábamos hablando al principio, retener la verdad. En nuestros países, en Cuba, en Venezuela, persecución. Ustedes saben, estuve estudiando en estos días, países con persecución cristiana, países donde los cristianos son perseguidos de nuestro continente, en la lista de países donde los cristianos son perseguidos. Les voy a decir y les va a llamar mucho la atención esto que les voy a decir. Cuba sabemos, ha sido así. Y ahora tú dices, ¿ya en Cuba no se persigue? Claro que sí. Dile a un pastor que se pare en un sitio y diga que las cosas que se hacen en el país van en contra de la moral que Dios ha establecido para que tú veas si a ese tipo no le van a caer arriba. Pero no vayas muy lejos. Colombia, pastores perseguidos por la guerrilla, porque cuando un pastor se para en el púlpito y dice que traficar cocaína va en contra de Dios porque todo lo que genera, lo van a matar, perseguido. Venezuela, perseguido. Nicaragua, donde ahora prohibieron incluso entrar las Biblias, perseguido. Pero ¿quieren más? México está en la lista. Y tú dices, ¿cómo que México? Si México es uno de los países cristianos o por lo menos católicos más grandes del mundo. Sí, el mismo catolicismo los ha perseguido, pero las tribus indígenas que hay en muchos lugares de México persiguen y desechan a sus familias cuando se convierten en cristianismo. Por la misma familia son perseguidos. Por todo esto, Dios está airado. Dios está airado. La Biblia dice, y la ira de Dios cae sobre todo el mundo por todo esto, porque el hombre se ha olvidado de Dios, ha rechazado a Dios, se ha hecho necio. Y Dios ha demostrado su ira en la humanidad muchas veces. Y Dios tiene derecho a hacerlo, es una ira santa. Pero ¿cómo Dios va a acabar con el mundo con un diluvio? Ese Dios es injusto. Ah, y tú eres muy justo. Si Dios seleccionó a Noé porque quiso, porque ni siquiera Noé era perfecto delante de los ojos de Dios. Se hizo justo porque Dios lo quiso ver así. Pero Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra e hizo caer ¿qué? Fuego del cielo, y vaya al área para que estudie los niveles de azufre en el área de Sodoma y Gomorra, para que vea las concentraciones de azufre de la tierra. Y Dios castigó a Israel, directamente él. Pero no siempre Dios castiga haciendo caer fuego del cielo, haciendo un diluvio universal. No siempre Dios castiga de esa manera. Hay veces que Dios castiga de otra forma. Miren cómo Romanos nos enseña que Dios descarga su ira. Romanos 1, seguimos, versículo 24. Dice lo siguiente. Por consiguiente, ya en los versículos anteriores, Pablo explicó a Roma que era un desastre, porque ustedes son así, y las personas de Roma son esto, y le está diciendo a una iglesia que hay ahí cómo es su pueblo. Pablo le dice ahora, por consiguiente, y ahora vamos a ver lo que está pasando en nuestra sociedad, que era la misma de Roma, y que era la misma de los tiempos del diluvio de Noé. Dicen que en los tiempos del diluvio de Noé, el pensamiento de los hombres era siempre hacer el mal. Al punto de que yo te diga, oye, va a llover, mira la puerta abierta, súbete en el arca, y la gente se burlaba de Noé. Se burlaba. O sea, no hay diferencia entre los tiempos de Noé y los nuestros. Dice, por consiguiente, miren cómo Dios castiga. Y preocúpense cuando Dios les haga esto a cada uno de ustedes o a nosotros. Por consiguiente, Dios los entregó. Es como cuando tú le dices a los niños, está bien, haz lo que tú quieras. Y asume las consecuencias, porque no es haz lo que tú quieras y después, ay, sálveme. Sí, Dios te va a salvar. Claro que sí lo puede hacer y eso lo vamos a hablar después. Pero Dios le dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Dice, por consiguiente, Dios los entregó. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios endurezca, un Dios bueno, endurezca el corazón de Faraón? Los que han leído la historia. La Biblia dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Dice, ese Dios es malo. Porque si Dios quiere que Faraón libere a su pueblo, ¿cómo lo va a endurecer?
Dios dice, para demostrar mi poder sobre él. Pero ¿cómo se demostró el poder el endurecimiento del faraón? Dios retira su barrera de contención. Dice Dios, me quito y haz lo que te dé la gana. Y como el hombre, lo que hay en el corazón es un corazón malo y necio, el hombre siempre va a estar dirigido a hacer el mal. Y eso es lo que Dios hizo aquí. Dice, Dios los entregó. Dios se retiró su barrera de contención. Es como que yo te diga, no mates, no robes, no mientas, no tomes la mujer del otro. Y todas esas cosas. Y después te diga, bueno, ahora haz lo que tú hagas. Esto está escrito, pero si quieres haz lo que te dé la gana. Cuando esto ocurre, cuando Dios retira su barrera de contención, el hombre se entrega a su maldad. En primer caso, dice que Dios los entregó a la impureza que guardaban en sus corazones. ¿Y qué guardaba el hombre en sus corazones? Maldad. Por eso es que Dios les dice, miren, recuerden este pasaje y llévenselo para su casa. Proverbios 5:23. Sobre toda cosa guarda, ¿qué? Tu corazón. Cuida todo, pero sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te preocupes por lo que vas a comer. Cuida tu templo, aliméntate bien, haz ejercicio. Todo eso está muy bien, pero sobre todas las cosas cuida tu corazón. De hecho, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino que es lo que sale de ella. ¿Por qué? Porque lo que sale de ella, ¿de dónde viene? Del corazón. Por eso Dios te dice en este proverbio, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando Dios retira, en este aspecto, retira su barrera de contención, Efesios 2 nos dice cómo estábamos nosotros en ese tiempo. O qué te puede pasar cuando Dios retira. Dice Efesios 2, lo voy a leer completo. Dice, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira de Dios, lo mismo que los demás. Primero, cuando Dios retira su barrera de contención y te dice, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, yo te voy a decir, número 1, usted va a continuar muerto en tus delitos y pecados. La palabra que se utiliza ahí para delito es la palabra delincuente, una palabra legal. Eres un delincuente delante de Dios. Serás muerto en tus delitos y pecados. Lo otro que te dice Dios es que mientras tú no entiendas, y es lo que está pasando en la sociedad hoy en día, lo que yo te mandé a hacer, mientras tú no aceptes lo que yo te mandé a hacer, tú estás bajo el dominio de Satanás. Aquí lo utilizan de la forma siguiente, bajo el dominio del príncipe de las potestades del aire que opera en este mundo temporalmente. Sí, Satanás está mandando temporalmente en este mundo, la Biblia lo dice. Te voy a dar la posibilidad, si ella saca eso para acá, le voy a dar la posibilidad de que haga esto con un propósito. Dios tiene un propósito a través de todo lo que está ocurriendo. Y estar bajo el dominio de Satanás te lleva, fíjense que es una secuencia, es un ciclo, te lleva a lo siguiente. Número 1, vivir en tus pasiones. Hay otra versión que dice pasiones desordenadas. No estamos hablando de lo apasionado que puedes ser tú con tu esposa. No, estamos hablando de la palabra pasión que se traduce ahí en griego es pasiones desordenadas, un desastre en tu vida. Es un desastre en tu vida, ¿cómo es? A satisfacer los deseos de tu carne. Que no hablamos que no era la carne rey, que eran los deseos de la carne de uno, de lo que no es espiritual. Te lleva a ser, dice el pasaje este final, a ser hijo de la ira de Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios que es fuego consumidor. Imagínate ser hijo de ira de Dios, ser hijo de la ira de Dios. Dice Romanos 26, por consiguiente, esta es la otra parte, por consiguiente, y sobre todo los jóvenes, no hay más niños, ok. Para ustedes que enfrentan en la escuela muchas de estas cosas, ¿por qué nosotros creemos que la homosexualidad es incorrecta? Aquí está la explicación. Fíjense que les voy a hablar de la homosexualidad. Nosotros amamos y estamos llamados a amar a todo el mundo. Seas un violador de niños, como este malvado de los archivos Epstein, y toda la camarilla de ellos que cogieron en esta historia, o seas un homosexual. Estamos llamados a amar, pero la Biblia condena
estas actitudes. Este dice, por consiguiente, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, a pasiones vergonzosas, porque sus mujeres, miren aquí está, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y me llamó mucho la atención por qué Pablo mencionó a las mujeres y después a los hombres. Dice, y de la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Hay algo más diferente que la homosexualidad de lo que esto está hablando en la Biblia? Este no es el primer pasaje que habla de esto. Este no es el único. Voy a utilizar este nada más, y el tema hoy no es ese. Pero vean la relación que hay entre la homosexualidad y actos vergonzosos a los ojos de Dios. Y dice, Dios los entregó, porque eso es lo que hay en tu corazón. Roma era clásico en esto, la homosexualidad estaba a la orden del día. Pero Pablo dice, las mujeres primero. ¿Y por qué las mujeres primero? Miren, ustedes no saben, las mujeres son las últimas en caer cuando hay una degradación moral en una sociedad. Sin embargo, Pablo como que dice, hasta las mujeres, que muchas veces son las últimas que caen, están cayendo en estas cosas, dice Pablo en Roma. Pero el mundo que nosotros vivimos no es muy diferente. Les voy a poner un ejemplo. Voy a leer esta noticia. De hace 15 días o 21 días. Dice, el candidato republicano a la gobernación de la Florida, James Fishbash, ha propuesto, escuchen esto, una cosa que se llama un impuesto al pecado del 50% sobre los ingresos de los creadores de OnlyFans residentes en el estado. Dice, voy a poner un impuesto de 50%. Quizás ustedes no conocen lo que es OnlyFans. Yo les voy a explicar ahora lo que es OnlyFans. Ustedes, chicos, saben lo que es OnlyFans, ¿no? No estoy hablando en ruso con ustedes. Me interesa que ustedes lo escuchen. Ellos lo van a entender clarito. ¿Ok? Dice, esta medida busca desincentivar la actividad en la plataforma, considerándola una degradación cultural y recaudar fondos para el sistema educativo. Muy bien. Te voy a cobrar un 50%, lo que normalmente las personas pagan 7%. A ti te voy a cobrar un 50% por dedicarte a OnlyFans. Muy bien, para tratar de desincentivar este tipo de trabajo. Ustedes saben lo que es OnlyFans. Publicar tu cuerpo, exhibirte en internet. Ellos dicen que no es pornografía, pero es pornografía. Es pornografía. Si tienen duda, métase, pongan OnlyFans y van a ver lo que sale ahí. Es pornografía. Está bien que el hombre haga esto. Si yo fuera senador tenía que prohibirlo porque esto es inmoral. Y fíjense que ¿por quién empezamos? Por las mujeres. ¿Cómo está nuestra sociedad? Que la primera que está desmoralizada es la mujer. Y Pablo dice, hasta las mujeres están cayendo. Imagínense cómo está la sociedad si hasta las mujeres están cayendo. Para las chicas que estaban aquí y los hombres más grandes que estamos aquí, en los tiempos de nosotros el tema de la pornografía se escuchaba, pero se hablaba más entre los hombres que entre las mujeres. Ya hoy en día no hay barrera, hasta las mujeres. Ustedes saben cuál fue la reacción de los bloggers y de casi todo el mundo respecto a esta noticia. Reacciones. Creadores de contenido y críticos clasifican la medida como un intento de imponer moralidad y atentar contra la libertad económica, argumentando que la plataforma es una fuente de ingreso para muchos. O sea, estoy molesto porque vas a meterle un 50% a los que practican la prostitución libremente, que afectan el cerebro de todo el mundo en este país, sobre todo de nuestros hijos. Y nada, es que, ¿cómo le vas a prohibir esa fuente de ingreso a la gente? Pues familia, comercialicemos niños. De todas maneras, el hombre tuvo que suicidarse en la prisión, en una prisión federal, Epstein, porque todo el mundo estaba embarrado. Sí, porque lo demás sería especular de mi parte, pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ven? La Biblia nos enseña, Dios los entregó. La homosexualidad no es bien vista por parte de Dios. No es bien vista por parte de Dios. Y dice, trae consigo el castigo correspondiente al extravío. Me dediqué, dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. Aquello que sembrares, recogeréis. Si siembras maldad, recoges maldad. Y esto es un pasaje que él está hablando de las buenas obras. O sea, hagan las cosas buenas porque lo que siembras vas a recoger. Si haces las malas, vas a recoger cosas malas. Y dicen las estadísticas, déjame ver si las resumo rapidito porque hice una tablita aquí y me salió en inglés. Miren, nada más para que tengan idea, el castigo correspondiente al extravío entre la homosexualidad o cualquier grupo de la LGBTQ+, cualquiera de esos grupos, y la heterosexualidad. Riesgos de enfermedades nada más. Por ejemplo, voy a mencionar algunas crónicas. Enfermedades cardiovasculares tienen una alta prevalencia
comparado el grupo de toda la izquierda, vamos a ponerlo así para no repetir tanto y no me vayan a bloquear el video luego, con la heterosexualidad. Alto índice de prevalencia en ese grupo más que la heterosexualidad. Diabetes, alto índice de prevalencia, sobre todo en mujeres bisexuales y transgenders individuales. Mental disorders, o sea, condiciones mentales. Eso ni que hablar. Eso yo los veo a diario en mi consulta. A diario. Enfermedades de transmisión y SIDA, ni hablar. Eso ustedes lo conocen, no tengo que mencionarle estadísticas. Me llamó mucho la atención las enfermedades crónicas respiratorias. Altos niveles de prevalencia, sobre todo en lesbianas y mujeres bisexuales hombres y mujeres bisexuales, comparado con los heterosexuales. Enfermedades crónicas del hígado. Alto número de prevalencia en este grupo de personas comparado con los heterosexuales. Y el cáncer es más alto. El cáncer de mama, el cáncer cervical y el cáncer anal es más alto, por supuesto, en este tipo de personas que tienen este comportamiento sexual que los heterosexuales. Porque Dios los entregó a las consecuencias ¿de qué? De su extravío, lastimosamente. Pero no es que Dios, te voy a mandar un cáncer. No, no es así. Porque entonces estamos hablando de un Dios que lo puede hacer si le da la gana, pero estamos hablando de un Dios malo. Estamos hablando de que si tú no te cuidas y haces las cosas correctas a Dios, por supuesto que vas a tener más índice de enfermedades. Porque el índice de abuso en ese tipo de relaciones es mayor, psicológicos y físicos. El índice de sexo desprotegido es mayor. El índice de promiscuidad es mayor. El índice de drogadicción, el índice de alcoholismo es mayor. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Que Dios sé que yo te voy a entregar a tus cosas, a tus pasiones. Y continúa versículo 28. Dios dice, y como ellos, repite de nuevo, no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios los entregó. 3 veces lo dice en un pasaje. Yo te entrego y te dejo que hagas lo que le gana. ¿A qué? A una mente depravada. La palabra depravada quiere decir reprobada, desaprobada por Dios. A que hagas, dice, Dios los entregó a que hagan las cosas que no son convenientes. Haz lo que te dé la gana. Les voy a leer las características de esta mente depravada. Yo traté de organizar los adjetivos y las palabras que vienen para que quiero que las razonen, porque ustedes me van a decir, yo no tengo nada que ver con eso. Ya verán. De hecho, he escuchado a muchas personas que me dicen, es que todo lo malo que pasa hoy es culpa de Dios. Qué gracioso. El hombre crea la pistola, la dispara y le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios. No, es el hombre que tiene una mente depravada. Miren los adjetivos que se usan en este pasaje, que no lo voy a leer completo. Dice, ¿cómo es la característica de una mente depravada? La misma de Roma. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a Roma. Miren ahora, la misma de Estados Unidos. Miren esto. Es una mente injusta. Son personas injustas, malvadas, o sea, que siempre desean hacer el mal. Asesinas, avariciosos. La palabra avariciosos, que se traducía en ese tiempo en griego, era como la maldición o el maldito amor por el tener constantemente. Es un maldito amor por tener y por tener y por tener y por tener, sobre todo lo que no le pertenece. Que odian a Dios, insolentes, que incluye ofensivos, maleducados, difamadores, inventores de lo malo, desobedientes de los padres. ¿Ustedes creen posible que, yo lo dije la semana pasada a los niños, que en la lista donde todos estos pecados estén a la misma altura, el asesino esté a la misma altura de la desobediencia a los padres para Dios? Así está la sociedad del día de hoy. Sin entendimiento, o sea, no tiene sentido común. Lo más que se ha perdido en nuestra sociedad es el sentido común. El hombre le preguntaba, el senador le preguntaba a la muchacha, a una doctora le preguntaba, ¿usted me puede responder sí o no si un hombre puede tener hijos? ¿Tú me puedes responder, Nati, si un hombre puede parir? ¿Tú me puedes responder, hijo? Mira qué fácil. Todo. ¿Usted cree que un hombre pueda parir? No puede parir. Bueno, la doctora, especialista en no sé cuántos grados, no pudo responderle. No, que no pudo. Es que su cara tan dura no le dejó responderle. ¿Por qué? Porque el hombre está depravado. Sí, no estoy inventándomelo. Búsquenlo ahí. Es una entrevista pública en el Senado, delante de todo el mundo. La doctora dice que ella no sabe, que ella no, que ella ve. Caballero, esto es una cosa de medicina lógica, de biología que nos enseñaron a nosotros en la primaria. Se ha perdido el sentido común. Se ha perdido el sentido común. Indignos de confianzas, deshonestos, sin mantener su palabra, cuando en el reino romano la palabra era un sello. Cuando yo te daba mi palabra no hacía falta escribir papel.
¿eh? Era un juramento. Sin amor. Se había perdido el amor por la familia. Los padres podían coger a sus hijos y matarlos si querían y era ley, era normal. Y hoy nosotros tenemos como ley que podemos abortar a los muchachos. Despiadados. Había perdido todo valor la vida humana. Jactanciosos, vanidosos, soberbios, altivos. ¿Ustedes quieren una sociedad más orgullosa que la que estamos viviendo? No hay otra. Peleones, sobre todo por la envidia, mentirosos, chismosos. ¿Ustedes saben lo peor de chisme? Si ahora yo me paro aquí, delante de Baez, y digo delante de todo el mundo cosas que pienso de ella, le estoy dando la oportunidad a ella de defenderse, ¿verdad? Porque te lo estoy diciendo a ti. Pero si yo en vez de decírtelo a ti vengo y se lo digo a mi hermano Abel, oye Abel, tú sabes que Baez no sé qué, lo que hizo. Yo no te estoy dando la oportunidad de defenderte, te estoy degradando sin darte la oportunidad de defenderte. Eso es lo que hace el chisme. ¿Y cuántos de nosotros somos partícipes de eso? Sí, porque cuando empezamos a leer la lista, yo no tengo nada que ver con eso. Pero cuando empezamos a descender en la lista que yo organicé, entonces tú dices, oye, ¿en cuántas veces he estado metido en chisme? ¿En cuántas veces he estado metido en mentiras? ¿En cuántas veces he estado metido envidiando? ¿En cuántas veces he estado metido en rivalidades innecesarias? Así estamos nosotros. Y si nosotros estamos así, si la iglesia de Cristo muchas veces está así, ¿quieres una sillita? Sí, tómala, es para ti. Sí, ya te veo, claro, yo sé que has estado. Coge la sillita, siéntate la sillita. No es problema. Si nosotros, incluso muchas veces la iglesia de Cristo está así, yo les he dicho muchas veces, si la iglesia de Cristo, que es la enfermera del mundo, está así, ¿cómo estará el mundo? Mira lo que dice Miguel Núñez en el libro que estoy leyendo ahora, que creo que te mandé la portada la otra vez, se llama La Revolución Sexual, una perspectiva bíblica, un análisis médico. Dice lo siguiente: la Biblia declara que la mente del hombre quedó entenebrecida en la caída, refiriéndose. Esto implica una falta de entendimiento de la revelación de Dios en el hombre caído. Incluso supone una distorsión de su percepción del mundo. No discernimos la realidad como es, sino como nosotros somos. El hombre pecaminoso ve el mundo como es. Por eso es que yo le digo a la gente, mira, no te predispongas con tu hermano o con tu familia, porque estás analizando la situación desde tu punto de vista y tú no tienes todos los elementos. La mente en oscuridad piensa y actúa de modo pecaminoso. Todas nuestras acciones están precedidas por un pensamiento y por eso la Escritura afirma que tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. La mente también acarreó un estado de enemistad con Dios. Por eso Pablo declara que la mente pecaminosa no solo se rehúsa a someterse a Dios, sino también es incapaz de hacerlo. Esto lo dice Romanos 8:7. La mente pecaminosa no es que se rehúsa, es que no puede. Por eso es que yo le digo a la gente, mira, todo lo que tú tengas, ¿tienes duda de las cosas de Dios? Ayer le decía a este muchacho, yo te estoy hablando a ti aquí, pero yo no soy Dios. ¿Tú tienes duda? Arrodíllate en tu cuarto y dile, Señor, habla, esas cosas que ese loco me dijo hoy, dime si es verdad. Revélate y dime si es verdad. Yo le digo a todo el mundo, revélate Dios. Dile a Dios que se revele y Él te va a hablar con un corazón sincero, porque tu mente sola no lo puede hacer, no puede entender las cosas de Dios. Y ustedes saben qué es lo peor, versículo 32, dice, los cuales, hablando de todas estas personas que a los cuales Dios entregó, que estamos incluidos muchos de nosotros antes de convertirnos, y toda esta gente que hablamos al principio, líderes de nuestra nación y del mundo, dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, tú sabes que Dios te dice que lo que tú mereces es la muerte, no solo física, sino también espiritual. No solo hacen las cosas que están haciendo, sino que también dan su aprobación a lo que las practican. Dios le dice, no tienen excusa. Aunque ustedes conocen lo que yo he dicho, ustedes están practicando un desastre y además están aprobando a que se sigan haciendo. Y no solo que la aprueban, lo estimulan. Lo estimulan a que se hagan las cosas que se están haciendo. ¿Y cuál es el decreto de Dios? Dice que los que practican tales cosas merecen la muerte. Número 1, el que no ha creído en Cristo merece la muerte. Merece la muerte. No estamos hablando de la muerte física, siempre lo digo, no, todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Estamos hablando de la muerte espiritual. Y a pesar de que la gente conoce las consecuencias de sus pecados, es como el paciente que, creo que estábamos hablando de un paciente diabético, no, tengo el azúcar, el A1C en 10, para que tengan una idea, ya más de 5.7 ya empieza a dar fastidio. Ya de 6 para arriba, 7 podemos hablar de diabético. El hombre tenía 10 y decía, no, es que yo no voy a hacer nada, tranquilo, voy a seguir mi vida tranquilamente. No quiere tratamiento,
Vamos a suponer que no quieras tratamiento porque entiendas que Dios te puede curar o que tú haciendo tu dieta, el organismo se puede autorregenerar. Toda esa historia está bien y yo creo que funciona. Pero ni siquiera dieta. Yo voy a seguir haciendo mi vida y vivir la vida loca. Eso es lo que dice Dios. Sabiendo que tienes consecuencias los actos, siguen practicando lo que hacen. Dice William Shakespeare, una de sus frases dice, el que destierra a Dios no solo pierde la piedad, que es su relación con Dios, sino también pierde su humanidad. ¿Por qué? Hermano, si usted no conoce a Dios, usted no puede entender que ese hermano o esa persona que está ahí tiene la imagen de Dios en su ser. Y si usted no entiende que esa persona tiene la imagen de Dios en su ser, usted no la va a respetar. Usted no la va a respetar. Hay que explicarle a estos chivos que ellos no se han bautizado, no pueden tomar la Santa Cena. No se han bautizado todavía. Ustedes saben cuál es la advertencia que Dios le hace en Romanos 2. Terminamos Romanos 1. Cuando pasa Pablo a Romanos 2 a explicarle, les dice lo siguiente: por lo cual no tienen excusa. O sea, todas estas personas que rechazan a Dios no tienen excusa. Ninguno tiene excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque a veces nosotros juzgamos a los que están afuera porque no son cristianos. Dice, cualquiera que sea tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condena. Porque tú que juzgas muchas veces practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Yo creo que Dios puede juzgar a nuestra nación por todo lo que está pasando, sobre todo con nuestros líderes. Cuando tú ves que la población se degrada al nivel que estamos hoy, OnlyFans, TikTok, cuando tú ves que la población se degrada, sobre todo las mujeres de esa manera también, tú dices, bueno, creo que puede cambiar si tenemos un liderazgo que lo puede. Pero cuando tú ves que el liderazgo está completamente corrompido, ¿qué vas a esperar? El juicio de Dios es inminente. ¿Cuándo y cómo va a ser? No sé cuándo va a ser, pero sé que pasó en Israel. 70 años mandó Dios a Israel para Babilonia por la corrupción de sus líderes. No solo el pueblo, sobre todo sobre sus líderes, como le decía en el tiempo de oración. Busqué a alguien que se parara en la brecha entre mí y mi pueblo y no hallé ninguno. Por tanto, se van todos al destierro. Y eso está pasando en este país. Sus líderes no se paran en la brecha entre Dios y el pueblo. Nosotros no nos paramos en la brecha. Como iglesia somos los primeros que tenemos que hacer, humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados y orar por nuestra nación. Daniel, no se habla ni un pecado de él en la Biblia, ni uno. Lea para que tú veas. El hombre que soltaron al pozo de los leones y que los leones lo durmieron por la noche para que descansara. Ese hombre no se menciona ni un pecado. Y cuando se pone a orar frente al río, que se le aparece el ángel Gabriel, Daniel está ahí y le dice al Señor, Señor, hemos pecado contra ti. Tu pueblo hemos pecado contra ti. Y nosotros a veces no oramos porque nuestra nación está pecando contra Dios, incluyéndonos a nosotros. Pero le pasó a Roma, como les dije, se desbarató por su corrupción moral, por su corrupción política. Y nos puede pasar a nosotros también. Ustedes saben qué es lo positivo de esta historia, de lo que está pasando en nuestra nación hoy y en el mundo. Que cuando yo te digo tu diagnóstico, tú puedes tomar medidas. Ya tú sabes, ya tú no estás viendo nada más el iceberg. Usted no está viendo nada más la punta del hielo. Usted está viendo que la raíz está corrompida. Todo está corrompido. El sistema está corrompido absolutamente. Y usted puede tomar conducta, puede tomar soluciones. Te das cuenta sobre todas las cosas. Lo primero que tenemos que entender es esto. Te das cuenta que la solución del problema no está afuera. La solución del problema no es mejorar los niveles educacionales del país. No, si mejoramos la educación del país, las cosas se van a poner bien. Toda esta gente. Hay un profesor de Harvard que tiene una cátedra fija de por vida en Harvard. Se la quitaron. Se la quitaron. Imagínense. ¿Quieres una persona más educada que esta? O por lo menos instruida, porque hay mucha diferencia entre la educación formal y la instrucción. ¿Instruida más que esta? No, no es mejorar la situación económica del país y mejorar el desarrollo industrial. Tampoco. Esta gente eran millonarios o son millonarios y están corrompidos. No son las políticas gubernamentales ni son las grandes agendas mundiales. Vamos, la Agenda 2030, la Agenda 2045 no es la solución, porque muchos de estos son promotores de estas cosas. No es la liberación del poder expresar mi sexualidad, como decía Freud. Todo gira alrededor de la sexualidad. Si tú puedes expresar libremente tu sexualidad, todo va a estar bien porque tú vas a encontrar tu fin. Tampoco.
Todas esas sociedades han fracasado. Han fracasado. No es la moralidad subjetiva que nos vende el posmodernismo hoy. Lo que está bien para ti, pues bien, y para mí es otra cosa. No es eso tampoco. Cuando tú sacas los valores morales absolutos de una sociedad, fracasa. Fracasa. Miren, les voy a decir algo y quiero que me malinterprete. Sobre todo porque a veces estas cosas en las redes la gente se utiliza para... No es ni siquiera la iglesia local. ¿Ustedes saben por qué? Porque la iglesia local, lastimosamente, en muchos lugares está corrompida. Estoy hablando de la iglesia mala. Pero la iglesia universal de Cristo no se corrompe. La iglesia universal de Cristo son todos los cristianos que de verdad son los hijos de Dios. No los que dicen que van a la iglesia o los que dicen ser cristianos. Ni siquiera es la iglesia. Es el hombre. Te das cuenta que es el hombre, no es fuera del hombre. El problema está dentro del hombre, no afuera. ¿Ustedes saben cuál es? El pecado. Por tanto, ¿cuál es la solución? Cambiar la mentalidad del hombre. Pero la mentalidad del hombre no va a cambiar hasta que el hombre no nazca de nuevo. No hace falta una transformación ni una reparación. Hace falta un nacimiento completo. Hace falta una figura nueva. Hace falta una figura que haya nacido del agua y del espíritu. Hace falta un corazón cambiado de piedra a carne. Hace falta que el Espíritu Santo venga sobre esta nación. Hace falta que el pueblo se humille. Hace falta que el pueblo ore a Dios y que Dios envíe arrepentimiento. Es la única solución que nosotros tenemos. Y eso no empieza allá arriba, eso empieza aquí abajo, en nuestras casas, en nuestra familia, en las escuelas, en tu trabajo, en México, en Cuba, en Venezuela, aquí en Estados Unidos, donde quiera que nosotros estemos. Y ustedes saben qué es lo bueno, que Romanos mismo, Pablo en su carta a Romanos dice en el capítulo 5, bueno, Roma está hecha un desastre, pero quiero que les diga una buena noticia. Donde abundó el pecado, abunda la gracia de Dios. Porque Dios está presto para escuchar esas oraciones que yo le acabo de decir que tenemos que hacer y para responderla. La solución del hombre es buscar a Cristo. Usted tiene problemas en su matrimonio, en su familia, busca a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete, busca a Cristo, cree en Cristo por fe y tu familia va a cambiar. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé, yo no soy Dios, pero sé que Dios lo puede hacer porque lo hizo en mi vida y tengo experiencia. No solo porque me lo dice la Biblia, porque lo veo todos los días. La solución te la da Pablo en Efesios 2, que ya leímos al principio de cómo estaba el hombre, también de corrupto antes de convertirse. Bueno, dice, antes ustedes eran estos, muertos en su delito y pecado, pero ahora dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Dios te va a salvar, Dios te va a dar arrepentimiento y te va a transformar. Nación de Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos, Dios nos va a cambiar. Pero tenemos que entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que no hay solución si no es Cristo. Dice que estabas muerto. ¿Qué cosa es muerto? Isa, ¿te enseñaron ya CPR? ¿Cómo diagnostica que alguien está muerto? No hay latido, no hay respiración, no hay reacción a estímulos dolorosos. No hay reacción de la córnea, que es uno de los reflejos que desaparece al final. Tocas la córnea, que es un estímulo corneal, y el ojo tiene que pestañear. Esa persona está muerta. Y Dios dice aquí que ustedes estaban muertos, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Esa persona tiene reanimación? No lo puedes reanimar tú. No, dice después, ¿cómo se reanima? Dice, y con Cristo, hablando con Él, nos resucitó. Hay esperanza para tu familia, para tu vida. Hay esperanza para tu hogar, hay esperanza para tu trabajo, hay esperanza para las personas que te rodean, hay esperanza para tu municipio, tu provincia, tu nación. Pero tienes que entender eso, que estás muerto en delitos y pecados y que Dios te resucitó, te puede resucitar. Dice, y con Él no solo nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. No te vas a quedar aquí, vas a estar a la altura de Cristo, no vas a ser Dios. Pues sigues siendo un humano, pero vas a ser visto por Dios como Dios ve a Cristo. Dios clavó a Cristo en una cruz para poderte ver a ti hoy santo, como lo debería ver a Él. Lo vio a Él como pecador. No porque haya pecado, lo vio como pecador, para que tú puedas ser salvado. Y dice que ¿con qué Dios hizo esto? Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ustedes saben por qué este mecanismo no va a fallar. Ustedes saben por qué Dios no va a fallar en salvar a las personas cuando las personas se arrepienten. Y las naciones, oye, a Nínive Dios la iba a destruir. Mandó a Jonás en contra de su voluntad
Jonás predicó en Nínive con 8 palabras. Nínive se arrepintió y Dios le dio más vida a Nínive. Ustedes saben por qué no va a fallar este mecanismo. Porque dice este pasaje que lo que Dios pretende es, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad. Porque lo que está en juego es el prestigio de Dios, no es el tuyo. Por eso yo le digo a mis hermanos, a Abel, le hemos hablado con él, le digo, Abel, predican a todo el que viene. No te importa, que no te dé pena. Lo que Dios te ponga en tu mente, díselo. Al final no depende de ti y a Dios no le importa tu prestigio, aunque Él lo va a cuidar. Lo que está en juego es el prestigio de Dios. Y la palabra va a sembrarse porque Dios es el que se está jugando el pellejo. Es Dios el que se está jugando y por eso las cosas, por eso la Biblia dice, porque para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien, porque no depende de nosotros, es el prestigio de Dios, no es el mío. Y lo que nosotros necesitamos en este país, hermanos míos, es que todos nosotros desde la base conozcamos a Cristo. Yo siempre digo, y lo utilicé esta frase, y creo que se la voy a robar a Yoslén. The time is always now. Yo veo que él publica cuando vende una casa y pone, el tiempo es siempre ahora. No lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. No sabes cuándo vas a vivir y no sabes cuándo te vas a morir. El tiempo para conocer a Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer por fe es hoy. No tiene que ser en público, no tienen que irse a levantar la mano en una iglesia, no tienen que llorar arrepentidos delante de mí ni de nadie. Váyase a su cuarto, enciérrese en los secretos, cierra tu puerta y órale a tu Señor que está en los secretos. Arrepiéntete y Él te glorificará delante de todo el mundo. El tiempo es hoy. No esperemos sanar nuestra nación si primero no está sanada la base. Si primero no está sanada la base. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel en predicar tu palabra, Señor, y no me has permitido desviarme a izquierda ni a derecha, Señor. Que nunca, Señor, pueda yo predicar conocimiento mío ni nada mío, Señor, sino tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que la podamos vivir cada día. Que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo dando fortaleza, sobre todo los que no te conocen, Señor. Abre los ojos espirituales de esos que están muertos, Señor, muertos en delitos y pecados, Señor, que no pueden ser resucitados por manos humanas, sino por tu Hijo Jesucristo, Padre. Te ruego, Señor, que tengas misericordia. Sabemos que tú eres un Dios compasivo, Señor, que tú eres un Dios que mira con amor a tu pueblo, Padre, que sanes esta nación, Señor. Que tu pueblo se humille, que podamos humillarnos delante de ti y que a través de nosotros, Señor, que estamos parados en la brecha, tú sanes a esta nación, Señor, para que nuestros hijos tengan una nación digna, Señor, de imitar. Ayúdanos a los padres, Señor, a ser dignos de imitar también, que nuestros hijos puedan decir, voy a imitar a mi padre porque mi padre imita a Cristo, Señor. Cuida, Señor, de todas las personas en este país, incluso de los que no te conocen, Señor, pues sabemos que tú tienes planes para ellos también. Cuida, Señor, de las fuerzas de seguridad en este país, de las fuerzas de salud, Señor, en este país, que cada día atienden a nuestros pacientes, a todos los enfermos, Señor, dale sabiduría y compasión. Cuida, Señor, de los que están reclusos hoy, de los que están presos, no solo por violencia u otras cosas, sino también por todos estos temas migratorios que están enfrentando el día de hoy, Señor, y te ruego que tú tengas misericordia de ellos y a muchos de ellos, según los que tú entiendas correcto, Señor, los liberes para que puedan continuar su vida en esta nación, Señor. Mira con buenos ojos, Señor, a nuestros hermanos en la fe y a nuestra familia que están implicados en estos casos, Padre. Ayúdanos a nosotros a ser fiel a ti, Señor. Ayuda a tu iglesia a honrarte como tú mereces, Señor. Que nadie, Señor, que nadie pueda decir que tiene excusa para no conocerte, Señor. Y que nadie, Señor, de los que estamos acá sea dejado a la deriva, Señor. Que de ninguno de nosotros tú retires tu barrera de contención. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a tus mandamientos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a honrarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.